Muy buenos días, estimada familia en Cristo Jesús nuestro Señor. Le damos gracias al Señor por el don de la vida y más que todo porque el día de hoy, al abrir nuestras ventanas, respiramos esa brisa fresca que era nada menos que el propio aliento del Señor que venía a fortalecer nuestro espíritu para que nosotros comenzáramos este hermoso día con alegría, dando gloria y alabanza al Señor, al Rey de Reyes. Pedimos como siempre al Espíritu Santo que nos dirija en cada meditación bajo la poderosa intercesión de María Santísima, nuestra Madre. Y nos cubrimos con la sangre del Cordero en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, aleluya. En Zacarías, en el capítulo 9, versículo del 11 al 12, nos dice la palabra del Señor de esta manera: Y tú también, por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Aquí prácticamente nos está hablando de que el Señor quiere regalarnos una gran bendición, especialmente para aquellos hermanos que están en un estado de mente muy bajo, o sea, quizás están viviendo una angustia, quizás una depresión, quizás un cansancio mental, no sabemos. Quiera el Señor hacerte una bendición a cada uno de ellos. Primeramente, nosotros tenemos que salir de la condición de los tristes. Prácticamente en Zacarías, este pensamiento va cuando dice prisioneros en una cisterna seca. La mente prácticamente es una gran prisión. Cuando la loca de la casa se inquieta, realmente entramos en un estado de decaimiento. Por eso el Señor primeramente quiere decirnos que tú, si eres prisioneros de esta situación en donde realmente no tienes libertad, prisioneros en una cisterna es donde es imposible escapar. La oscuridad es insoportable, la mala suerte inevitable, las incomodidades terribles. La persona cuando entra en un estado depresivo, se siente la persona no que es comprendida ni entendida. Muchas veces piensan que cuando uno las mira a ella, los mira por piedad. Y no es así, sino uno quisiera ayudar, pero no puede, no tenemos los medios. Solamente Dios puede hacerlo. Prisionero en una cisterna en donde no hay agua, sedimentos y desconsolados, expuestos a padecer de sed. La comodidad en el pecado es mortal. La ausencia de tal consuelo es esperanzadora. Dios quiere que nosotros realmente, al tener sed, despertemos en el interior de nuestra vida el tratar de encontrarnos nuevamente con el Señor. El poder de la oración es inmensa, créame. Cuando uno ora, las fuerzas negativas de nuestros pensamientos, de nuestro cuerpo, salen huyendo, porque la gracia del Señor viene a darnos luz, claridad. Aún tú no lo creas, pero es así. Simplemente hay que intentarlos. Por eso que a veces padecemos sed, y cuando una cisterna está completamente seca, es un ambiente de desolación, de tristeza, de fracaso, de angustia, y es cuando la persona da suelta a su pensamiento y comienza realmente a pensar cosas que no debe de pensar. La causa de su liberación está solamente en las manos del Señor. Por eso Él dice: yo he sacado a tus prisioneros. Es decir, el Señor en su omnisciencia vigila a los que se hallan en la prisión de este mundo y sabe qué clase de prisioneros son. Tiene el poder de liberar a los prisioneros
¿Quién puede aprisionar a lo que Él libera? Ninguno. Ni siquiera las enfermedades, ni las crisis nerviosas, ni las depresiones, de las angustias, ni las tristezas. Nos da la libertad por el poder de su sangre preciosa. La única condición es que hay que creerle a Él, tener la esperanza en Él, porque realmente somos prisioneros de una angustia que muchas veces decimos no hay esperanza, pero hay esperanza. Simplemente, como dice su palabra, yo te digo que si tú crees vas a ver la gloria de Dios. Primeramente, Jesucristo, por la expiación hecha por el pecado en la cruz. En la cruz dice la palabra del Señor que fue clavada toda dolencia, toda enfermedad, toda tristeza, toda angustia, todo temor, todo fracaso. Es decir, en aquella cruz tú debes de pensar realmente, querido hermano y hermano, si estás pasando esta situación, clava tu depresión en la cruz, clava tu desaliento en la cruz, clava esa angustia, esa tristeza que te roba la alegría de los hijos de Dios, clávala ahí y pide que sea rociada en el poder de la sangre preciosa del Señor. Cuando uno sucede esto, viene a tu conciencia una paz creada simplemente porque tú mismo has comenzado a dar el paso de la liberación. Ora y labora y vas a ver cómo el Señor vendrá y te liberará de tu situación. Que las almas realmente conozcan la bendición del pacto y el poder de la sangre de Cristo y ya no se sentirán más prisioneros, sino que liberados. Por eso hay una canción que dice, la sangre de Cristo tiene poder para liberar. Pues apliquémonos a nuestra vida. Otra situación, nunca por el amor de Dios digas que te sientes sola, que se sientes fracasada, porque esas palabras que expresan, que salen de la intimidad de tu alma, son las palabras del gemir, del dolor y de la angustia que tú tienes. El poder de la palabra es inmensa en el contexto bíblico. Por eso, en lugar de decir cuando te saludan ¿cómo estás?, no digas regular o bien, simplemente di me siento bendecida, protegida en el amor de Dios. Y vas a ver cómo tú, sin darte cuenta, todo el conjunto de células que conforman tu cuerpo se alegrarán porque tú has esbozado una palabra de esperanza. Y esa es la mejor medicina, querida familia que me escucha. Ahora, ¿cuál sería la recomendación para estos prisioneros en esta cisterna? Porque dice, volveos a la fortaleza, vosotros los prisioneros de esperanza. Ahí está la clave, la esperanza. Que hagan de la esperanza su característica. Cuando se sientan libres, estos prisioneros que esperan, y así vendrán a ser prisioneros, pero ya no de la cisterna, sino de la esperanza. Cuando la esperanza florece en el interior del alma, todo cambia. La situación grisácea se vuelve ahora una situación clara, precisa. Diríamos también, como el buen poeta, todo se vuelve color de rosa, color de esperanza. ¿Sabes por qué? Porque has descubierto que Cristo es tu fortaleza. Que Cristo siempre camina todos los días, cada hora, cada segundo, el proceso de tu recuperación. Que Cristo espera que tú te vuelvas para que realmente le pidas a Él que rompa esa cadena. Y vas a ver cómo la gracia del Señor vendrá y te aligerará tu dolor y te pondrá en verdes pastos, en playas hermosas, en vertientes de agua viva, en campos florecidos, en donde cual tu mente y tu corazón comenzarán a ser liberados de todas estas situaciones de la depresión. El consuelo dado a aquellos que han vuelto a la fortaleza, porque dice el Señor bien claro en este pasaje, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Hermano, levántate en el nombre poderoso de Cristo. Cristo quiere decir que toda esa angustia que tú has vivido la quitará. Y el tiempo
perdido por haber estado en esa penumbra, Él la tornará en una alegría, en una esperanza, y te doblará la porción de la alegría para que tú vuelvas a recuperar, en pocas palabras, cuando uno dice, el tiempo perdido. Dios da un pronto consuelo a los que se vuelven a Jesús. Hoy os anuncio, y hace poquito hemos pasado Cuaresma, y Cuaresma ha venido a ser el símbolo de la recuperación de todo aquel que mire la cruz de Cristo. Cuando usted mira la cruz de Cristo con amor, Dios se derrite por ti, y Dios viene y te abraza. Y cuando se aleja de ti, se lleva tus dolencias, tus enfermedades, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado, que quita la enfermedad, que quita la angustia, que quita la tristeza. Por eso hoy os anuncio. El anuncio es que Dios siempre está contigo. Dios es abundante en su misericordia. Por eso Él dice que nos va a restaurar el doble de la tribulación, como sucedió con Job. Job primeramente se vio oprimido, pero cuando él comprendió el amor que Dios sentía por él, y él le fue sincero en su amor, Dios le dio el doble de lo que había tenido. El doble de nuestra esperanza. Sí, hermano, el doble de la esperanza, del estímulo, de la alegría. No te encierres, sal afuera, contempla los cielos. Los cielos fueron creados para que tu vista los vea y realmente comprenda el gran valor de la vida, el sentido por la cual estás vivo. Que no tienes que estar en esos ríos de tristeza ni de angustia, sino en los ríos que dan vida. El Señor dice que de tu interior brotarán ríos de agua viva cuando tú realmente confíes y experimentes esa gracia de la presencia de Dios en tu vida. Dios te devolverá el doble, los éxitos conseguidos, gracia por gracia, perdón por perdón, restauración por restauración. Y también te pondrá en tu mente una fe, el doble de la que tenías, para que no dudes y constantemente creas que es el Señor, que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin, que Él es el Señor de señores, que ha venido para que todo el que cree en Él tenga vida, y vida en abundancia. No vida de tristeza, no vida de deprimidos, no vida de enfermedad, no, vida en Él. Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestra esperanza. La firmeza, consolación que Él os ha prometido, cuando Él dice, observad cuán clara y sencilla es. Yo os anuncio, presente, hoy te anuncio tu sanación. Positiva, hoy anuncio que ya has sido sanada. Y personal, que os restauraré. Activa esta palabra. Si tú al escuchar este mensaje lo tomas realmente en seriedad y dices, realmente Dios me está hablando a mí, Dios comenzará a restaurarte en esos segundos, en esos minutos. Por eso les voy a contar una pequeña historia. ¿Con qué gratitud y gozo deberían ser recibidas estas declaraciones esperanzadoras a quienes por naturaleza nos hallamos en esta condición miserable depresiva? Se encuentra en la historia que cuando Tito Flaminio declaró en unos juegos públicos la libertad de Grecia, que acababa de ser conquistada por los romanos, los oyentes quedaron de momentos mudos de admiración, pero inmediatamente reaccionaron con un grito que duró 2 horas. ¿Y sabes cuál fue el grito? ¡Libertad! ¡Libertad! Hoy el Señor te dice que comiences a gritar desde el fondo de tu alma: soy libre, soy libre, soy libre por el amor de Dios. Un gozo mayor que este debería aparecer entre los miserables pecadores a quienes les es ofrecida la proclamación de libertad espiritual. ¿Y no es hecha esta declaración ahora mismo? Sí. Yo te digo que si te arrepientes, mi Padre vendrá, te perdonará tus pecados y más que todo,
te pondrá el anillo de la dignificación de los hijos de Dios. Querida familia, Dios está con nosotros. ¿No os he estado diciendo por la palabra de Dios que aun cuando vosotros eras condenados bajo la justa sentencia de la ley divina, mediante un redentor, esta sentencia ha sido revocada y vuestras almas pueden ser restauradas en la vida y a la felicidad? ¿No habéis experimentado ya muchos de vosotros que aun cuando el enemigo os tenía en oscuridad por la ley del pecado, mediante vuestro gran Redentor Jesucristo, habéis sido rescatados de sus manos y hechos más que vencedores por su gracia? ¿No os he dicho muchas veces que aun cuando tenemos luchas con las flaquezas y corrupción de vuestra naturaleza depravada, podéis recibir las comunicaciones del Espíritu que os purifican, esforzarán y capacitarán para una perfecta santidad en el temor de Dios? Prisionero de esperanza, os desalentaréis, porque Dios viene a darte la alegría. No más eslabones de prisión. Ahora Dios te da la libertad de los hijos de Dios. Amado Padre, gracias por esta reflexión, porque tú dijiste, la paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se la doy a ustedes. No se turbe su corazón ni tengan miedo. Juan 14:27. Dios quiere darte el abrazo, un abrazo especial. Siente en este momento que Cristo te abraza y te dice: no tengas pena ni miedo, mi pequeña o mi pequeño hijo. Yo en este momento te libero de esa cisterna, de la presión, de la angustia, de la tristeza, de la depresión, porque yo soy el Señor, y mi palabra dada sobre toda angustia y tristeza tiene que desaparecer, porque yo, el Señor, así lo he dicho y lo declaro. Eres libre en el poder de la sangre de Cristo. Amén, amén, aleluya. Que tengáis un hermoso día y recuerda que Dios tiene el poder para sanarte y liberarte. Que la paz y el amor de Cristo nos proteja cada día de nuestra existencia y nos cubrimos con la sangre del Cordero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, 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 aleluya. Que a ti sea dado el honor y la gloria por los siglos de los siglos, mi amado Jesús. Amén. Con mucho cariño, un amigo y un servidor de ustedes, César Coronado, del Ministerio de Evangelización Oasis de la Arquidiócesis de Miami. Paz y bien en medio de tu tormenta. Ánimo, hermano, que Dios está con nosotros. Amén.